Bueno, pues son justo y media. Ana, si quieres abrirte la cámara, yo creo que vas a poder ya. Perfecto. Vale, pues nada, como os comentaba anteriormente, ya sí que os estáis sumando muchos a lo que es la sesión ya justo y media. Entonces, para intentar mantener la puntualidad, vamos a comenzar. Como os comentaba anteriormente, muchos ya sois asistentes habituales a estas formaciones, concretamente a las formaciones de contabilidad. Ya es la segunda sesión que tenemos. Agradecerte igualmente a ti, Ana, perdón, tu asistencia y tu disponibilidad para estas formaciones. Aprovecho para todos aquellos que se apuntan a esta primera sesión comentarles que hay una primera sesión práctica que grabamos y subimos a ese área de formación que os acabo de pasar por el chat. Y nada, en esta sesión de contabilidad lo que vamos a hacer sobre todo es enfocarnos a la parte de facturación. En la primera hicimos una pequeña pátina general de conocimientos básicos de contabilidad. Y ahora ya empezamos a entrar un poco más en harina. Para todos los que no la conocéis, Ana es especialista en contabilidad, es asesora fiscal y sobre todo experta contable, y ha tenido a bien, pues bueno, trabajar con nosotros para acercaros un poco más la contabilidad, que muchas veces sabemos que es un poco farragosa y que muchas veces cuesta acometerla, pero con las explicaciones de Ana y también un poco con ese pequeño interés y esa pequeña necesidad, más ahora que nunca, de llevar al día nuestras cuentas, vamos a ir pudiendo sacar la contabilidad cada vez más adelante. Yo ya me callo, os agradezco a vosotros vuestra asistencia y de nuevo a ti también, Ana, tu participación. Te cedo ya la palabra y yo, por supuesto, cualquier duda que tengáis la podéis trasladar en el chat y yo seré el encargado un poco de entre bambalinas írselas lanzando a Ana cuando termine la sesión, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos y todo tuyo, Ana. Gracias, Pablo. Bueno, ya os ha dicho Pablo, vamos a ver aquí una segunda sesión. Muchos seguramente de los que estáis ya habéis visto la primera de contabilidad básica, ¿vale? De conceptos básicos de contabilidad, y ahora lo que vamos a hacer, creíamos que era importante, es el tema de las facturas, porque es la principal herramienta que tenemos día a día entregando a nuestros clientes y que recibimos de nuestros proveedores. Y creo que es importante saber que cumplen con la ley y qué conceptos hay que poner, cuáles son obligatorios, cuáles no. Entonces, pues comenzamos. Bueno, aquí ya me conocéis muchos, lo que ha dicho Pablo, ¿vale? Soy asesora contable y fiscal, sobre todo estoy especializada en empresas y en la parte contable, ¿vale? Llevo ya más de 10 años en este mundo y nada más, nada más que decir. Comenzamos entonces. ¿Qué vamos a ver en esta parte de la facturación? Vamos a ver qué tipos de facturas existen, ¿vale? Qué conceptos de facturas, los conceptos de las facturas, que muchas veces los confundimos, los datos obligatorios que tienen que llevar dependiendo qué tipo de factura sea, las retenciones, que creo que es súper importante y ahora más de cara a lo que es la declaración de la renta, os diré por qué, y veremos gráficamente ejemplos de facturas para que nos quedemos más con ellos. Pues comenzamos con los tipos de facturas que hoy por hoy son aceptados y existen, ¿vale? Según el reglamento de facturación. Tenemos 6 tipos de factura, ¿vale? Hay algunas que han cambiado de nombre. Tenemos la factura ordinaria o normal, que es la que conocemos diariamente, la factura rectificativa. Vamos a ver una por una, ¿vale? Factura pro forma, la factura recapitulativa, la simplificada y la electrónica. Bien, la factura normal u ordinaria, ¿vale? Es la factura que todos conocemos, en la que están todos los datos completos. Tienen que estar todos los datos fiscales tanto del cliente, ¿vale?, como del proveedor. Número de factura, la fecha en la que se ha producido la operación. También deben de aparecer la base imponible, el tipo de impuesto, la cuota del impuesto y el total. Vale, aquí vais a ver conceptos, vimos en la otra clase, pero vamos a refrescar también en esta clase como puede ser qué es una base imponible o qué es una cuota del impuesto, ¿vale? Entonces los vamos a ver ahora junto con todos los conceptos de la factura. Y quiero hacer un inciso aquí con las fechas límites para emitir estas facturas porque, bueno, la gran mayoría no lo cumplimos, ¿vale? Y es que cuando nosotros vamos a entregar una factura, vamos a hacer
no entregar, a hacer una factura, la fecha límite para emitirla, si la estamos haciendo hacia un autónomo o una empresa, es el día 16 del mes siguiente en el que se produce el devengo del impuesto. Aquí entramos ya con el devengo del impuesto. También lo vimos en la otra clase. ¿Qué significa el devengo del impuesto? Es cuando se produce ese impuesto, ¿vale? El IVA en este caso, si lleva IVA esa factura. Y si el cliente es un particular, la emisión de esa factura sería en el momento en que se produzca ese servicio o la venta del producto. Y luego, otra cosa es cuando la enviamos, ¿vale? El envío de la factura, si es autónomo o empresa, tenemos un mes desde que hacemos esa factura. Es decir, por ejemplo, si hemos prestado un servicio el 5 de enero, tenemos hasta el 16 de febrero para emitir esa factura, ¿vale? Legalmente, ¿vale? ¿Hasta cuándo tenemos para enviársela a nuestro cliente? Pues si la hemos emitido, si hemos realizado el servicio el 5 de enero y la hemos emitido el 3 de febrero, tenemos hasta el 3 de marzo para enviar esa factura al cliente, ¿vale? Siempre y cuando, acordaros, sea un autónomo o una empresa. Si es un particular, siempre en el momento de la prestación del servicio. Como veréis, esto no se suele cumplir mucho. Después tenemos la factura rectificativa. La factura rectificativa, como bien dice, rectifica, corrige la factura normal o ordinaria, ¿vale? Porque se haya producido un error o porque se devuelva el producto, ¿vale? Por diversos motivos. Haya un fallo en el producto, cualquier cosa, ¿vale? Se emite en el momento que se tenga, que se sepa de ese error, ¿vale? Y para poder emitir esta factura no pueden haber pasado más de 4 años desde que se emitió la factura correcta. Es decir, si emitimos ahora una y nos damos cuenta de que esa está mal, tenemos 4 años para poder emitir la factura errónea, ¿vale? O sea, nos damos cuenta a lo mejor en el año 3, pues la emitimos, ¿vale? ¿Qué datos debe llevar? Los mismos que una factura normal, ¿vale? Pero aparte tiene que llevar los datos de la factura que rectifica, ¿vale? La aparición de factura rectificativa. Aquí deberá de ir con el nombre rectificativa o, ¿vale? Factura rectificativa. ¿Por qué se rectifica esa factura? ¿Vale? El importe de la rectificación, que puede ir negativo o positivo, o el nuevo importe, si se ha devuelto el producto y por lo que sea, ¿vale? Y la numeración irá diferente a la numeración de las facturas normales, una R01 o lo que sea, ¿vale? Pero no debe de ir igual que una factura normal, la numeración. Luego tenemos la factura pro forma, que es lo que nosotros conocemos como presupuesto, ¿vale? Esta sí que no tiene validez legal, las otras dos sí. Simplemente se entrega para que nuestro cliente sepa de todos los servicios o productos que va a adquirir y a qué precio van a adquirir. Estas facturas se suelen entregar mucho cuando vamos a pedir un préstamo a un banco para hacer un curso, ¿vale? Por ejemplo, pedimos a la plataforma o al profesor a quien nos lo vaya a hacer esa factura pro forma, ¿vale? Para entregarlo al banco. O bien, si vamos a recibir una subvención porque vamos a hacer, yo qué sé, una instalación de algo, pues pedimos una factura pro forma para que se tenga constancia que vamos a realizar esos servicios y por qué cantidad vamos a adquirir esos servicios. Después tenemos la factura recapitulativa. Esta factura seguro que la habéis visto muchísimas veces. Lo que pasa que, bueno, se le da este nombre específico, es como la factura normal, ¿vale? Pero lo que hace es que, por ejemplo, si tú tienes una ferretería y vendes a un mismo cliente, pues el día 1 unos tornillos, el día 2 unas tuercas, el día 3, no sé, una manguera, lo que sea, ¿vale? Lo que haces es, pues dice este cliente, ¿vale? En vez de darme una factura por cada cosa que compre, que a lo mejor es 1 euro, 2 euros, pues a final de mes o cuando sea, me das una factura en la que se mete todo lo que yo he comprado en una misma y me das esa factura, ¿vale? Por eso se llama recapitulativas, que la habréis visto muchísimas veces. Y la fecha límite para emitirla es igual que la siguiente, igual que la normal. Es el 16 del mes siguiente a la prestación o venta del producto, siempre que el cliente sea autónomo o empresa. En caso de que sea un particular, siempre es el último día del mes natural en el que se haya producido ese servicio o esa venta del producto.
Factura simplificada. Es muy parecida a la completa, pero lleva de datos del cliente, puede aparecer el nombre o el nombre y DNI. ¿Vale? Esta se utiliza mucho, pues, por ejemplo, cuando vosotros compráis por internet unos zapatos, pues, y no pedís factura, pues simplemente se emite una factura con vuestro nombre e incluso sin el DNI, que no se pone, ¿vale? Es lo que sustituye al antiguo ticket en la nueva normativa, ¿vale? Pero tenemos dos hándicaps. Se puede emitir, como los restaurantes, ¿vale? Hostelería, comercial por menor, se puede emitir siempre que el importe no sea superior a 3.000 euros, incluido el IVA, ¿vale? Y en el resto de casos, en el resto de prestación o de compras, en el caso que se puede emitir cuando no supere los 400 euros, incluido el IVA, ¿vale? Si en estos casos superados 400 euros más el IVA, siempre va una factura normal, es obligatorio por ley. Y en el otro caso, si estás en restauración, ¿vale? Si sube los 3.000 euros, incluido el IVA, siempre también va una factura normal, ordinaria, la primera que hemos visto. Y por último tenemos la factura electrónica, que es la que se le ha dado, que es exactamente igual que una factura normal, rectificativa, ¿vale? Con los datos, pero que en vez de en papel, como se ha hecho toda la vida, se envía electrónicamente y es la que veis con una E, ¿vale? Factura. Bien, hasta aquí estos son los tipos de facturas que existen. Ahora vamos a ver lo que hemos dicho de los conceptos de las facturas, la base imponible, la cuota, ¿vale? Para que nos quede muy claro, porque muchas veces yo lo que he detectado es que cuando decimos a nuestros clientes cuál es la base imponible, lo que generalmente creemos que es el total, ¿vale? Entonces vamos a aclarar esos conceptos. Base imponible es el precio que ponemos a nuestros servicios o productos sin incluir los impuestos. Vale, aquí hago un inciso. Como la gran mayoría tendréis aquí empresas o sois autónomos, ¿vale? Y vendéis productos o servicios, cuando vosotros ofrezcáis vuestros productos o servicios y habléis con los clientes, o calculéis vuestro precio, no tenéis que incluir lo que es el IVA o el IRPF, ¿vale? Porque entonces estáis perdiendo. Tened en cuenta que ese IVA o ese IRPF lo vais a pagar a Hacienda. Entonces mi recomendación aquí es que siempre deis el precio sin el IVA y sin el IRPF. Luego ya le suméis, digáis, bueno, pues 50 euros más IVA, ¿vale? Pero no lo metáis nunca en el precio, porque si decís, no, es que son 50 euros. Claro, pero son 50 euros y tienes que quitarle el IVA, ya se está perdiendo, ¿vale? Siempre que deis un precio, siempre va imponible, sin impuestos. Tipo impositivo. Cuando dice qué tipo impositivo lleva, el tipo impositivo siempre se refiere al porcentaje del impuesto, IVA, IRPF o el recargo de equivalencia, ¿vale? El porcentaje, el 21, el 10, ¿vale? El 4. La cuota soportada. La cuota soportada es en euros ese tipo impositivo, es decir, si tengo una factura de 100 euros más el 21% de IVA, la cuota soportada serían los 21 euros, pero de cuando tú recibes la factura, ¿vale? Soportada, es decir, si a ti te mandan una factura, tu proveedor, tu acreedor, ¿vale? Y luego tenemos la cuota repercutida, que aquí nos confundimos sobre todo también a la hora del IVA. ¿Qué cuota soportas? Pues la que yo soporto es la que yo pago, ¿vale? Pero pago hacia mi proveedor. Repercutida, la que yo repercuto, la que yo pongo hacia mis clientes, ¿vale? Cuando emito factura, y es la cantidad en euros, ¿vale? Sobre todo, quedaros con la idea de soportada y repercutida, ¿vale? Soportada cuando yo lo soporto, ¿vale? Como cliente, es decir, me la dan mis proveedores, y repercutida cuando yo lo meto en mis facturas. Y luego tenemos la fecha del devengo. Como os dije en la primera clase, el devengo es por naturaleza, aparece siempre en contabilidad, en fiscalidad, ¿vale? Y es cuando tiene lugar la operación, la prestación del servicio o venta. Y me diréis, pero Ana, es que la prestación del servicio a lo mejor se ha hecho durante todo el mes. Bien, pues a eso recurrimos a la ley de facturación, al Real Decreto, y vemos que se puede emitir la factura cuando termina ese servicio hasta el día 16 del mes siguiente, ¿vale? La fecha del devengo. ¿Qué son los datos fiscales? Aquí también quiero hacer un inciso, ¿vale? Os he querido poner esta diapositiva de los datos fiscales porque muchas veces los confundimos.
y decimos, dame tus datos fiscales, y preguntan, ¿cuáles son mis datos fiscales? Los datos fiscales son nombre completo de la empresa o el autónomo, el DNI, NIE o CIF, domicilio fiscal, código postal, población, teléfono e email, ¿vale? Son los datos que hemos comunicado a Hacienda de nuestro negocio. Los autónomos generalmente es el mismo donde viven, ¿vale? Hay veces que sí, hay veces que no, no tiene por qué serlo, ¿vale? Esos son los datos fiscales genéricos, ¿vale? ¿Qué datos son obligatorios? Vale, tenemos todos estos datos, son obligatorios en facturas. Estoy hablando siempre de una factura, ¿vale? Ordinaria, normal, que hemos visto al principio, o recapitulativa, electrónica, ¿vale? La simplificada no suele llevar, ahora os digo qué datos no suele llevar, ¿vale? Tenemos datos fiscales de quien emite la factura, es decir, supongamos que somos nosotros, pues el nombre completo nuestro o nuestra empresa, el CIFO, DNI o NIE y el domicilio fiscal. Datos fiscales de quién recibe la factura, lo mismo. Numeración, ¿vale? Aquí, por favor, esta debe ser siempre, siempre, siempre correlativa. ¿Qué quiere decir eso? Si el 2 de febrero yo he emitido la factura 25, ¿vale? El 4 de febrero no puedo emitir la factura 24, ¿vale? Va con fecha, o sea, si tú pones fecha posterior, factura también tiene que ser posterior, no puede ser anterior. Si se pone así, se contabiliza y hay una inspección, esas facturas no valen, ¿vale? Fecha de emisión de la factura, ¿vale? De cuándo se emite esa factura, que hemos dicho, cuándo se produce el devengo. Descripción, súper importante. Descripción del producto o servicio. Es muy importante este tema de descripción. ¿Por qué? Sobre todo ahora en el tema de nuestros servicios online, ¿vale? Dependiendo en qué epígrafe estemos de alta, pues tenemos que poner esa descripción. Es decir, si tú estás dado de alta, me lo invento, yo que sé, como community, como trafficker, en publicidad y marketing, ¿vale? Tu concepto será publicidad, o campaña publicitaria o redes sociales, ¿vale? No puedes poner en un producto y decir venta de zapatos, ¿vale? No, porque no cuadra, ¿vale? Lo he dicho así a modo... a grosso modo, ¿vale? Para que veáis bien la diferencia. Siempre tiene que coincidir esa descripción con el epígrafe de Hacienda en el que esté dado de alta. Base imponible, el precio sin impuestos, lo que hemos dicho. Luego tiene que ir el porcentaje que aplicamos de IVA, que aplicamos de IRPF o que aplicamos de recargo de equivalencia, dependiendo, ¿vale? La cuota, o sea, la cantidad de IVA, IRPF o recargo de equivalencia en euros. Y luego la cantidad total. Estos datos son obligatorios, ¿vale? Siempre hablo de facturas normales, ordinarias, rectificativas, electrónicas, ¿vale? La simplificada, la diferencia que tiene es que los datos fiscales de quien recibe esa factura no tienen por qué aparecer, simplemente con el nombre te valdría, ¿vale? Y por lo demás tendrían que ir todas y debe de cumplir con todos estos requisitos. Vale. Hemos visto en la anterior que uno de los impuestos son las retenciones y quería hablaros de esto también porque viene la declaración de la renta, muchos sois autónomos y seguramente ponéis retención en las facturas. ¿Cuándo se pone retención en una factura? Si eres empresa, no tienes que poner retenciones en las facturas, simplemente tu factura va con IVA. Si estás en el régimen general, ¿vale? Si no estás exento. Autónomos. Aquí tenemos diversas partes. Autónomos, alta en el epígrafe empresarial. Existen varios epígrafes donde te puedes dar de alta, empresarial, profesional, actor, ¿vale? En el epígrafe empresarial, cuando tú emites una factura, si tú estás en este epígrafe, que sería el 1, que llama Hacienda, ¿vale? No se pone retención en las facturas, por favor, que muchas veces me lo encuentro. Si estás en epígrafe empresarial, no se pone retención en las facturas, ¿vale? Porque Hacienda considera que si tú estás en un epígrafe empresarial es porque tu actividad se asemeja a una empresa, ¿vale? Luego, alta en el epígrafe profesional. Es si prestas un servicio, sí, se pone retención, ¿vale? Ahora vemos las particularidades de esto, ¿vale? Y si vendes un bien, no se pone retención, ¿vale? Simplemente es cuando se presta un servicio,
¿vale? Y ahora vemos, dependiendo si va a un autónomo, a una empresa, a un particular, si se pone o no, ¿vale? Resumiendo, por favor, si sois empresa, nunca, ¿vale? Si sois autónomos, dependiendo en qué epígrafe estéis, ¿vale? Y si estáis en el profesional y prestáis un servicio, sí se pone, pero depende también. Vamos a verlo a continuación. Vale, autónomo que presta un servicio. Si factura a un autónomo, ¿lleva retención? ¿Qué creéis? Pues sí, sí lleva retención, ¿vale? Hablo siempre del autónomo que está en dado de alta en profesionales, ¿vale? No nos confundamos. ¿Cuánto? Pues un 7 o un 15, ¿vale? ¿Cuándo se aplica un 7? Se aplica un 7 en el año que te das de alta, ¿vale? Y los 2 años siguientes. Por ejemplo, si te das de alta en el mes de agosto, se aplicará en el de agosto del año, si te das de alta en agosto del año 2021, se aplicará en agosto, de agosto a diciembre del 21, todo el 2022 y todo el 2023. A partir del 1 de enero del 2024 tendrías que retener sí o sí el 15%, ¿vale? Esto a día de hoy, si no cambia la ley. ¿El 7 es obligatorio? No, es voluntario, ¿vale? Recomendación aquí. Bueno, pues esto yo siempre digo lo mismo. Al ser voluntario, pues puedes elegir el 7 o el 15. Esto es un adelanto que tú vas dando a Hacienda. Si tú eliges el 7 y facturas mucho, la diferencia, dependiendo luego, salvando las distancias, tu situación familiar, ¿vale? Y todo, en la declaración de la renta vas a pagar, ¿vale? Y viceversa, si tú tienes poca facturación y tienes al 7, dependiendo de tu situación familiar, pues a lo mejor te devuelven en la renta, ¿vale? Esto no significa nada. Mi consejo es que esto lo veáis con vuestros asesores fiscales y veáis si os conviene retener un 7 o retener un 15 al principio, ¿vale? Particular, ¿llevará retención? Aquí no. Si facturamos a un particular, no lleva retención. ¿Por qué? Porque quien ingresa estas retenciones en Hacienda son los autónomos y las empresas. Un particular no tiene modo alguno de ingresar nuestras retenciones en Hacienda. Por lo tanto, cuando llega, por eso digo, la declaración de la renta, no tendríamos modo alguno de ver o que nos devolvieran o no esas retenciones, ¿vale? Así que cuando se factura a un particular no se pone retención. ¿Alguien ha levantado la mano, Pablo? No sé si quieren preguntar. ¿Pablo? Sí, perdona, Ana, que es que no tenía el micrófono entendido. Es Que que digo alguien que ha debe levantado ser... la mano, no sé si a lo mejor tiene que ver la Sí, pregunta. pero han levantado la mano y la han debido de bajar sin querer porque no me sale a mí ninguna. Lo único, Ah, sí que vale. están lanzando preguntas, pero no te preocupes, porque yo las estoy acumulando todas y Vale, a la vale. finalización de la sesión, como en otras ocasiones, directamente te las lanzo todas, ¿de Vale, acuerdo? vale, digo, por si era con esto lo explicábamos. Vale, perfecto. Vale, en principio ya te digo que creo que ha debido de ser algún Vale, vale. error. Mira, justamente entra una pregunta de retenciones que dice que si se puede realizar una retención del 20%. Sí, Vale, pues mira, esta ya queda contestada entonces. sí, tú puedes luego realizar lo legal, el mínimo siempre es lo que digo, el 7 o el 15. Luego tú puedes realizar retenciones más elevadas, ¿vale? Porque claro, evidentemente, si tú vas a tener unos rendimientos de, yo qué sé, de 40.000 euros y te estás reteniendo solo un 15, pues esto, para gusto los colores, si te gusta más quedártelo en tu bolsillo mientras tanto y luego que llegue la declaración y sepas, esto suponiendo que sepas que vas a pagar, ¿vale? Y luego en la declaración pagar o viceversa, ¿sabes? Quieras ir adelantando poco a poco el dinero a Hacienda y luego pagar menos. Eso luego, esto es como las retenciones por trabajador por cuenta ajena. La ley me dicta el mínimo, luego a partir de ahí pues tú te pones la retención que quieras. ¿Vale? Perfecto, pues si quieres que continuemos, Ana. Continúo. Vale, retención hacia empresa, sí, ¿vale? Como he explicado antes, la empresa también tiene modo, generalmente se hace a través del modelo 111, ¿vale? Y sí que pueden entregar estas retenciones en tu nombre. Y lo mismo, el 7 o el 15.
¿vale? ¿Quién está obligado a retener? ¿Vale? Esto es otro muy típico que estamos bastante confundidos y es que no me extraña porque la ley en Hacienda es un poco complicada, ¿vale? Entonces, ¿quién está obligado a retener? Nosotros siempre emitimos esa factura con la retención, pero realmente quien está obligado a retener es nuestro cliente. Si yo emito una factura sin retención y mi cliente sabe que yo tengo que emitirle a él porque es autónomo o empresa, esa retención, esa factura con esa retención, a por quien van a ir es a por el cliente, ¿vale? Y a quien van a multar es al cliente, porque él es el obligado a decir, que me tienes que emitir esa factura con retención porque yo esa retención que tú me vas a quitar de la factura la tengo que ingresar en Hacienda, ¿vale? ¿Qué es lo que os he puesto aquí? Que la empresa o el autónomo también tiene que realizar el ingreso en Hacienda que no está pagando al proveedor. ¿Qué pasa? Aquí muchas veces recibimos facturas o emitimos esas facturas y nuestra sorpresa es que nuestros clientes no han ingresado esa retención, ¿vale? Esa retención no es un descuento, ¿vale? Es como el intermediario entre Hacienda y nosotros. Entonces esas retenciones tienen que ser ingresadas en Hacienda. ¿Qué pasa? Que cuando llega por eso he dicho, la declaración de la renta, llegan las sorpresas de este cliente mío no ha ingresado la retención en mi nombre. Y bueno, no voy a entrar en eso ya porque es un poco más complicado y daría para una clase entera qué podríamos hacer en caso de que nuestro cliente no haya ingresado esas retenciones, ¿vale? No aparezcamos ahí, no aparezca en Hacienda. Pero es muy importante sobre todo que recordéis a los vuestros que por favor ingresen en vuestro nombre esas retenciones, que no es ningún descuento, ¿vale? Que solo tienen que ingresar porque vosotros luego lo podéis o no, dependiendo, vuelvo a decir, vuestra situación familiar, que os lo devuelva a Hacienda, ¿vale? Y lo digo porque ahora veréis, si sois autónomos, hay bastantes casos cuando recibáis los datos fiscales, ¿vale? Que veréis, este cliente no la ha ingresado, ¿y ahora qué? ¿Vale? Bueno, pues ejemplo de una factura con IVA y retención, que creo que es el caso más complicado a la hora de hacer facturas, ¿vale? Sobre todo al principio, muchas veces lo que hacemos con la retención es sumarla, ¿vale? Y aquí os he puesto un ejemplo. Una asesora presta sus servicios de fiscalidad pues por 60 euros más IVA a un autónomo, ¿vale? Como veréis, cuando damos un presupuesto nunca se dice el IRPF, siempre decimos pues 60 más IVA, ¿vale? El IRPF, bueno, pues se da por hecho muchas veces. Como dicha asesora está en el epígrafe profesional, como veis, su factura lleva retención. Entonces serían 60 euros de base imponible, los 12,60 del IVA que se suman, ¿vale? Y menos los 9 de retención. Total que tiene que pagarnos el cliente 63,60, ¿vale? Pero para el cliente en realidad no son 63,60, son 63,60 más los 9 euros, porque estos 9 euros, vuelvo a insistir, no es un descuento. Estos 9 euros hay que entregarlos en Hacienda, ¿vale? Cuando llegue el trimestre. Vale, y ahora quiero entrar, ahora ya cambiamos de tema de las retenciones y quiero entrar en una parte de las facturas que también suele haber bastantes fallos y es con respecto a los gastos suplidos, cuando se producen gastos suplidos. Ahora, por ejemplo, muchas profesiones hacen publicidad online y lo que se hace, por ejemplo, una community dice, vale, pues yo te hago la publicidad, te la pago yo y ya te lo pongo en factura, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto sería pues un gasto suplido. Un asesor que va a crear una empresa va al registro, el registro le cobra un dinero, lo paga el asesor y luego lo mete en la factura del cliente, ¿vale? Pero esas facturas que hablo de publicidad o de registro mercantil deben de ir siempre a nombre de vuestro cliente, ¿vale? Si van al vuestro, pues no. Son gastos que pagas en nombre de tu cliente, pero que a posteriori te los pagará. Aquí os lo he puesto, una asesoría que realiza la constitución de una empresa, de un cliente, el registro mercantil le cuesta 100 euros, que en un principio va a pagar la asesoría, pero que después se lo pagará a la empresa. La factura del registro mercantil irá a nombre de la empresa en constitución. Esto es lo que digo. En el ejemplo de la publicidad de la community, la factura de la publicidad debe ir a nombre de su cliente, ¿vale? Por lo que dicha asesoría tendrá que incluir la factura
como gasto de suplido a su cliente. ¿Vale? ¿Cómo se incluye en la factura? Aquí es donde suele haber los errores, ¿vale? Siempre sumándolo con el total, pero sin aplicar ni el IVA ni la retención, ¿vale? ¿Vale? Ya que se paga el IVA en su momento, es decir, la factura esta del registro mercantil va a ir a nombre de vuestro cliente, con su IVA, su retención. Por lo tanto, si tú al emitir la factura como asesoría le vuelves a meter el IVA o la retención en la factura, ha pagado doble, ¿vale? Esos impuestos. Por lo tanto, va fuera de esa base imponible. Y no tendrá, en nombre de la asesoría, no tendrá nunca la consideración de ingreso a efectos de IRPF o del impuesto de sociedades. Es decir, yo no me puedo meter, yo te cobro los 100 euros del registro mercantil, pero yo no me voy a meter como ingreso esos 100 euros, ¿vale? Porque no es un ingreso para mí, la factura va a nombre del cliente y yo simplemente he sido el intermediario del dinero. Aquí tenemos un ejemplo para que lo veamos bien visualmente, ¿vale? Porque estos son un poquito más liosos. Una empresa se constituye y acude a una asesoría para realizar dicha constitución. La asesoría por sus servicios cobra 200 euros más el IVA. Y el registro por inscribirse 100 euros más el IVA, ¿vale? Dejamos ya atrás el IRPF, ¿vale? Y ponemos solo el IVA para simplificar. Vale, tenemos que la prestación del servicio de la asesoría pues serán los 200 euros. El IVA los 42 euros. Total, ¿qué va a cobrar la asesoría? 242 euros. Pero como ya le ha cobrado 100 euros más el IVA el registro, se lo va a meter al total, ¿vale? Los 121. Total a pagar 363 euros, ¿vale? Muchas veces lo que se hace es meter los 121 euros a lo mejor como aquí, ¿vale? O se mete... No sé si veis el ratón, meterlos en debajo de prestación de servicios, ¿vale? Suplidos. Y se le suma a la base imponible. No, ¿vale? Siempre fuera de la base imponible y de todo, ¿vale? Es súper importante porque no se considera que forme parte de esta base. Vale, y aquí os dejo unos consejos a la hora de hacer facturas. ¿Qué sería? Poner siempre la protección de datos en la factura. En la clase anterior que nos dio Ana Prado, la compañera Ana Prado, insistió mucho lo que es fue sobre la protección de datos, es súper importante, ¿vale? Y aquí también es súper importante en las facturas. Porque al final son datos sensibles lo que vas a meter en una factura. Siempre la forma de pago, transferencia, evitamos el efectivo, transferencia, lo que sea, ¿vale? Giro bancario, ¿vale? Como os vayan a pagar o vayáis a pagar. Vale, y esto, siempre la fecha límite para el pago. Si emitís una factura, mi consejo es siempre, siempre, siempre poner la fecha límite. Me encuentro muchas facturas que no se pone la fecha límite en el que queréis que os ingresen ese dinero. Si imaginaros que por lo que sea no os ingresan ese dinero, pasa un mes, no lo tenéis, 2 meses, no lo tenéis, 3 meses, y vosotros no habéis puesto una fecha límite de ese pago, de esa factura, judicialmente no se podría, a ver, se puede reclamar, ¿vale? Esto ya lo tendría que decir un abogado, pero no existe una fecha donde digas hasta aquí y a partir de aquí te puedo denunciar o te lo puedo reclamar o porque yo he puesto mi fecha, ¿vale? Entonces siempre poned una fecha límite para que no haya confusiones y que no os diga el cliente, no, si es que no me has puesto nada, pues yo tengo aquí estos jauja y puedo dentro de un año, ¿sabes? Pagarte, ¿vale? Es muy importante lo de la fecha. Y ahora vamos a ver visualmente los ejemplos de las diferentes facturas, ¿vale? Ejemplos ya reales para que así los tengáis y, oye, y dependiendo a qué negocio os dediquéis, dice, pues mira, yo hago una factura simplificada o hago una normal o necesito emitir una rectificativa. La proforma, ¿vale? Que es la que vemos como la que hemos visto, o la que hemos visto como proforma, pero que se equivale al presupuesto, ¿vale? Veis que es exactamente igual que una factura normal, ¿vale?
lleva su CIF, el CIF de a quien se le emite, la fecha de la factura, el cliente, ¿vale? Nosotros, y aquí la numeración, ¿vale? Veis que aquí la numeración y tendría que aparecer también el total, ¿vale? Aparece con IVA, todo, ¿vale? Forma de pago, ¿veis? Contado, aquí aparecería lo de la ley de protección de datos también. Esto sería una factura pro forma, que la única diferencia en caso con una normal es que aquí pone pro forma, ¿vale? Y valdría pues eso, para pedir a lo mejor una subvención, un crédito. La rectificativa. Aquí tenéis una rectificativa que, como veis, también están los datos fiscales de quien la emite, de quien la recibe. Luego tenéis la fecha de cuándo se ha hecho y aquí pone factura 2021-7, ¿vale? Esta tendría numeración diferente a la otra. Y aquí veis que pone observaciones. A ver, aquí. Factura rectificativa, ¿ves? Aparece el nombre, como os he dicho, que tiene que aparecer correspondiente a la factura, ¿vale? Entonces, habría que restar, entonces la factura original quedaría como 57,50 y esta factura rectificativa como menos 4,23 y se contabilizaría de esta manera, así, ¿vale? Como factura rectificativa. Y luego la forma de pago, si se le va a devolver el dinero o a lo mejor se compensa con otra factura, esto ya depende. ¿Vale? Pero sobre todo quiero que os quedéis en las facturas rectificativas que tiene que aparecer esto de observaciones, es muy importante. Y luego en negativo, lo que se devuelve. Y aquí tenemos una factura normal u ordinaria, que veis que es, pues nada, normal, ¿vale? O sea, tiene los datos fiscales de la anterior factura, perdón, los datos fiscales nuestros, los datos fiscales del cliente, factura, ¿vale? Aquí veis que es la factura 6, 2021-6, el 18 de marzo. Pues si hacemos una el 19 de marzo sería 2021-7, ¿vale? 2021-8, ¿vale? Y como veis, al ser una empresa, pues bueno, vienen los datos registrales que están en el registro mercantil, la forma de pago, la cantidad con la base imponible, el IVA y el total. Lo que os decía, la factura, ¿vale? Correlativo, por favor, siempre con fecha, ¿vale? Y la factura resumen, ¿vale? Que aquí, como veis, pues se compran varias cosas, ¿vale? Diferentes días, veis que aparece la fecha de los días que se compran, las cantidades y al final del todo, pues se emite el día 23 del 3 del 2022, ¿vale? Y sería la factura 8 en este caso, ¿vale? Como se emite, veis, sería a lo mejor continuación de la anterior, se emite a posteriori y sería la factura siguiente, la 8. Y hasta aquí la facturación. Perfecto, Ana. Perdón, pues te voy a reclamar un segundito el rol de panelista yo también para poder abrir la cámara. No te preocupes, me encargo yo. Vale. A ver, vale, perfecto. Pues nada, te voy lanzando algunas preguntas que han ido saliendo, ¿vale? Te las lanzo en orden, más o menos en orden de la sesión, para aprovecharlo. Con respecto al tema del IRPF, nos preguntaba un asistente, dice, supongo que no se incluye IRPF para clientes extranjeros, ¿verdad? No, nunca, siempre en España. Vale, perfecto. Luego también, en relación a esta última pregunta, a esta última parte de la sesión de la factura, nos decían que dónde se pondría la fecha límite del cobro. Yo siempre la pongo abajo, vencimiento. ¿vale? Siempre la pongo abajo donde, por ejemplo, a ver, espera, a ver si sé darle para atrás. A ver, espera. Un momento, ¿eh? Vale, aquí, abajo del todo donde pone forma de pago, en este caso pone contado, ¿vale? Yo siempre pongo forma de pago, transferencia, el número de cuenta, ¿vale? Vuestra cuenta y debajo fecha límite de pago, ¿vale? La fecha límite que queráis poner.
Aprovecho la pregunta también para comentar, como las facturas salen de Anfix directamente, cuando los que ya sois clientes de Anfix lo sabréis, pero los que no os lo explico, cuando dais de alta una factura nueva, arriba aparece en una pestañita vencimiento. De tal manera que si por cualquier circunstancia, más allá de que tú lo indiques en las observaciones, lo tienes indicado en el software y cuando se acerca la fecha o esa fecha ha pasado, esa factura, si no está cobrada y vosotros no la habéis identificado como cobrada, os va a aparecer en rojo. De tal manera que también tenéis una notificación de, oye, esta factura está vencida y se le ha mandado la información al cliente como tal. ¿Vale? Lo comento más que nada porque sí que es cierto que algunos de los asistentes a la sesión sí que son también clientes de Anfix, pero para los que no lo sean, pues que los software de contabilidad normalmente tienen esta usabilidad. ¿Vale? Te lanzo más preguntas también. Dicen, ¿las facturas simplificadas son fiscalmente deducibles, al igual que las facturas ordinarias? ¿Tengo que dar de alta al acreedor? Dar de alta al acreedor se refiere en contabilidad, entiendo. Entiendo que sí. Vale, no, no hace falta dar de alta. A ver, tú el acreedor en contabilidad no hace falta, depende a ver qué programa utilices de contabilidad, ¿vale? Yo, por ejemplo, en el mío, cuando a lo mejor solo es un acreedor, no, o sea, un acreedor, perdona, una vez que le voy a pagar o que le van a pagar mis clientes, no lo doy de alta, sí lo indico, pero no le doy de alta como cuenta contable, ¿vale? Y la factura simplificada, claro, también es deducible. Vale, nos comentan también las facturas de extranjeros. Te pregunto, si un extranjero nos factura a nosotros, ¿qué datos debería llevar la factura? Pues a ver, es que eso depende también del país. Generalmente mínimo tiene que llevar el nombre y el DNI o NIE o lo que tengan o el equivalente, ¿vale? El VAT que llaman, o sea, el VAT que se llama, ¿vale? En Europa. Lo que pasa que, claro, te puedes encontrar facturas pues de todo tipo. Yo me he encontrado facturas de todo tipo, ¿vale? Generalmente el nombre de la empresa y el VAT siempre. Luego ahí pues te aparece la dirección también, ¿vale? Las de Sudamérica, bueno, Sudamérica, las de Norteamérica, por ejemplo, no llevan VAT, ¿vale? Lleva sobre el nombre de la empresa y la dirección. Europa sí, Europa llevan todas, ¿vale? Es que eso depende de qué país venga. Pero generalmente eso, lo que es Sí, el nombre de la empresa y el NIE, VAT o la sí. dirección. En temas de comercio internacional, la verdad que es un tema que Mm. genera bastantes expectativas. También estamos, pues bueno, valorando formaciones en esa materia y al final es un poco como comenta Ana, depende del mercado con el que estemos trabajando, tendrá unas especificaciones u otras. Entonces, si es dentro de Europa, incluso también tiene pequeñas diferencias, como a lo mejor puede ser Irlanda, puede ser Noruega, y hay una serie de aspectos comunes y hay otra serie de aspectos que van variando en función de las necesidades de cada uno de los mercados. Nos dicen también, dice, pensando en viajes, me junto con unos 15 tickets. ¿Cuál sería la mejor forma de proceder para que esto sea operativo? No, no, vale. Factura, por favor, factura, factura. Podéis pedir siempre factura. A ver, primero aclaremos. Solo nos podemos deducir gastos los que sean de nuestra actividad, por favor. O sea que si nos vamos en verano a la playa, no nos vale la factura del hotel. ¿Vale? Entonces, si suponemos que tiene que ver con nuestra actividad, ¿vale? Siempre pedid factura, os la van a dar, ¿vale? Entonces el ticket por lo general no nos vale. Siempre tienen que aparecer nuestros datos, ¿vale? Perfecto. Nos dicen, Ana, también, si por favor, si puedes irte a la última diapositiva en la que salen tus datos de contacto, porque nos han preguntado varias personas. Ah, espera, voy. Ahí. Vale, y aprovecho también para comentaros a algunas personas que estáis preguntando, la sesión se está grabando, por lo tanto, en cuanto tengamos la sesión editada, la subiremos a Anfix Academy dentro del curso de contabilidad práctica, que ahora en unos minutos os pongo de nuevo el enlace para que podáis registraros todos los que no estáis. El PDF de esta sesión, perdón, igual que la sesión previa, lo tendréis para descargar en esa misma sesión y toda la información la tendréis ahí acumulada. Y si por cualquier circunstancia tenéis dudas más concretas o queréis seguir viendo algún otro tema más concretamente con Ana, como tenéis ahí los propios datos de contacto, podéis también contactar directamente con ella. Yo voy a seguir lanzándote preguntas. Nos dicen, por ejemplo, una persona nos dice, ¿y si es una factura de un restaurante
que hemos ido para comer con un posible cliente, entiendo que eso, pues, como gasto de representación, que se decía tradicionalmente. Supongo que es a lo que se refiere el asistente. A ver, sí, se pueden deducir, ¿vale? Esas facturas. En el restaurante puedes pedir factura y te la deben de dar, ¿vale? Pero bueno, esas facturas también nos vale, pero mucho cuidado, ¿vale? Tienen que cumplir unos requisitos, que sea en día, ¿vale? Hábil, que lo puedas justificar, ¿vale? Porque ya no es que digas, bueno, es que esta factura se puede, o sea, es válida como soporte, quiero decir, ¿vale? Sino que también tiene que valer como gasto deducible y tiene que cumplir en que no te pases ese día de lo que te dice Hacienda, no me lo sé de memoria, creo que son 26 euros, no puede ser en el bar de abajo, ¿vale? Tiene que estar pagado con tarjeta de crédito, no puede ser en efectivo, ¿vale? Pero en un principio, si cumples todos esos requisitos, sí que valdría. Vale, perfecto. Nos preguntan también qué ocurre cuando un cliente no ingresa la retención. ¿Lo puedo ir verificando mensualmente o debo esperar al cierre del año fiscal para comprobarlo? A ver, tienes que esperar al cierre del año fiscal porque es cuando, por ejemplo, ahora nosotros entregamos los modelos 111, que es donde se meten estas retenciones, pero no metemos el nombre de quién ingresa esa retención. Eso se hace en el resumen anual, ¿vale? Que se presenta en enero, al 30 de enero. Entonces tú lo podrás comprobar a partir de esa fecha, que es cuando nosotros decimos, Menganito de tal ha ingresado tal. ¿Vale? En nombre de esta persona. Entonces, hasta ese día, Hacienda no va a tener conocimiento de que tu cliente ha ingresado ese dinero, ¿vale? Podéis ser muy pesados con los clientes y os lo recomiendo. Vale. Nos preguntan también si el concepto del VAT, o no el concepto, sino el VAT como tal, se pone en el área del CIF, se pone en Sí. alguna otra área diferente. No, ahí valdría. O sea, la estructura a ver, generalmente la estructura es la que hemos visto, ¿no? Datos fiscales de uno arriba, los otros abajo y luego lo que es toda la matriz, por así decirlo, de la factura. Pero bueno, luego ya para gusto los colores, ¿vale? Tú puedes hacer la factura como quieras o visualmente te guste más, pero siempre respetando los datos. Vale. También nos preguntan si se pueden deducir las facturas simplificadas. Sí. Vale. Eh, vale, esta es exactamente igual. Cuando recibes una factura simplificada, el IVA soportado lo puedes deducir o bien, o bien lo has de contabilizar como gasto. Vale. Y luego también nos dicen, si compro un producto en el extranjero y tiene un IVA, por ejemplo, del 23%, ¿qué cantidad de IVA puedo incluir barra deducir? Tú tendrías que meterlo todo, ese IVA tendrías que meterlo todo en tu gasto deducible, o sea, en tu IRPF. Eso no va a tu IVA. Tú no puedes decir en España que tienes un IVA, que te puedes deducir un IVA del 23%. Vale, en este caso nos ponía el ejemplo de Portugal. Debe de ser una persona que tiene Puedes pedir la relaciones. devolución, ¿eh? Existen en los países devolución. Aquí, por ejemplo, el Corte Inglés, el aeropuerto y los extranjeros piden las devoluciones de los IVAs. Vale. Nos pregunta otra persona también. Dice, soy empresa con epígrafe telecomunicaciones. Cada semana quedamos a comer con diferentes coordinadores. ¿Me puedo deducir los gastos de esa comida a mediodía? Porque no son pocas. Vamos a lo mismo, cuidado con esas cosas, ¿vale? Que os lo diga vuestro gestor porque no sé las cantidades y no sé las situaciones, ¿vale? Eso lo tiene que decir vuestro Sí, gestor y ver la situación, ¿vale? Yo con mis clientes, por ejemplo, yo siempre les digo, colgadme todas las facturas y yo ya veo lo que os podéis deducir o no os podéis deducir en el ámbito este, porque, a ver, se ganó una sentencia, ¿vale? Ha creado jurisprudencia en el que sí que se pueden deducir los gastos que se llaman de representación, ¿vale? Del autónomo, de la empresa en estos aspectos, pero cuidado con eso, ¿vale? Yo no iría a todas, por así decirlo, ¿vale? Pero eso os lo tiene que decir vuestro asesor dependiendo de cada situación. al, al final, mira, nos pone la persona del 23%, creo que dice, me refería a que si compro en Estonia y me dan el VAT, el programa de Anfix no me identifica la empresa. ¿Cuál es? Vale, esto es una duda concreta de De Anfix. Anfis. Pues si Vale. quieres, sí, si quieres hacemos una cosa. Lo que voy a hacer es apuntar la pregunta directamente, me apunto tus datos
y nos ponemos en contacto directamente contigo para hacerte la explicación individualizada, ¿vale? Vale. Yo creo que más o menos todas las dudas han quedado, creo, resueltas. No obstante, voy a poner aquí mi mail por si hay alguna que se queda más o que por cualquier circunstancia se me ha escapado a mí, que puede ser, para poderlas resolver todas. Y no obstante, también tenéis los propios datos de Ana, que como comentaba, al final todo lo que tiene que ver con la agencia tributaria o con Hacienda, pese a que es muy general, luego cada caso concreto ha de analizarse y de estudiarse pues desde una perspectiva muy, muy individualizada, porque aunque podamos pensar que son temas y materias muy, muy similares, muchas veces una pequeña coma, por decirlo de alguna manera, cambia mucho la interpretación del aspecto. Entonces, Claro, sobre si todo. tenéis dudas, sí, perdón. Nada, nada, sobre todo que se ha repetido mucho los gastos deducibles de dietas y todo esto, ¿vale? Tener mucho cuidado con eso, con esos temas, el tipo de, porque muchas veces que los bares entregan un simple papelito, ¿vale? Hay que ver cada caso, hay que ver cada factura y, ¿vale? Y hay que ver cada cantidad. Entonces yo eso lo recomiendo. Yo a los míos lo que les digo es eso, que me suban absolutamente todas las facturas que ellos consideren que son, que han comido con clientes o que han hecho o que han estado en un hotel, siempre y cuando tengan que ver con el negocio, ¿vale? Y yo ya lo veo legalmente si esa factura sigue para adelante o la quitamos, ¿vale? Y hablo con los clientes. Entonces mi consejo es ese, antes de meter un gasto deducible que tengáis dudas, que no, bueno, es que mi lema es si el gasto deducible tenéis dudas, no es deducible, ¿vale? Entonces, ante la duda, siempre consultarlo con vuestros gestores y si sois vosotros, bueno, pues me tenéis aquí si queréis consultar una factura en concreto, sabes que no hay ningún problema. Y lo dicho, porque es mucho más fácil, si os habéis gastado 100 euros, no meter ese gasto que luego meteros en una inspección y empezar a tirar para atrás, para atrás, para atrás y tirar del hilo y es mucho más engorroso y más complicado, ¿vale? Perfecto, mira, nos llega una última pregunta que se me había escapado a mí y no obstante, si entra alguna más, ya directamente me la podéis trasladar a mí al mail. Dice, a mí me llegan cada mes tickets de parking y comidas comerciales. ¿Es correcto o debería pedir siempre factura? Siempre factura. Vale, siempre de la medida que sea posible En la medida que sea posible, factura y si no, el ticket habría que verlo, ¿vale? perfecto. Pues por mi parte solamente comentaros a los que aún os quedáis que cuando finalice la sesión tendréis una pequeña encuesta de satisfacción para ver pues bueno cómo ha ido la sesión para vosotros y exactamente igual también para saber cuáles temas os gustaría tratar, además de las sesiones de contabilidad. Confirmaros que vamos a seguir teniendo sesiones de esta materia. Habrá una tercera sesión. No sabemos si para finales del mes de abril, que con el tema de impuestos más la Semana Santa es un poco complejo, o ya para primeros de mayo. Y nada, agradeceros la asistencia de nuevo una vez más, agradecerte a ti, Ana, las explicaciones y comentarte eso, que aunque la contabilidad es un tema muchas veces farragoso, personalmente a mí las sesiones se me pasan muy rápido. O sea que te agradezco las explicaciones y lo sencillo que lo haces de entender. Gracias a ti. Y gracias Pues a nada, todos por asistir. perfecto. Pues muchísimas gracias a todos y como digo, estaros atentos a Anfix, los que tenéis Anfix y al mail, porque en cuanto tengamos la fecha de la próxima sesión os lo hacemos llegar a la mayor brevedad posible, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Adiós. Gracias.